Adéntrate en un viaje a los días sombríos de la Francia, ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En este relato, descubrirás las crónicas de un pueblo que desafió a la adversidad, los valientes actos de resistencia que desafiaron el yugo nazi y las consecuencias que dejaron una marca indeleble en la historia. Desde los horrores de la ocupación hasta la lucha incansable por la libertad, prepárate para una narrativa que revelará el inquebrantable espíritu de un pueblo que se negó a ceder. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de la Francia, ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Después de la rendición francesa el 22 de junio, el país se dividió en dos: en el norte, la zona ocupada por los alemanes, y en el sur, un nuevo régimen títere bajo el mariscal Philippe Pétain. Esto se debió a que los alemanes esencialmente carecían del tiempo y la energía para gobernar toda Francia por sí mismos. Los italianos, que habían ayudado en la conquista de Hitler, también recibieron una pequeña zona ocupada como un premio de participación. Desde el principio de la ocupación, una gran sombra cayó sobre el pueblo de Francia, literalmente, ya que los alemanes adelantaron los relojes franceses en una hora, prolongando la oscuridad de la mañana y apresurando la llegada de la noche. Esto fue solo la primera de una serie de reglas y regulaciones impuestas por los alemanes. Pronto se volvió ilegal poseer o esconder armas de fuego, ayudar a prisioneros de guerra escapados o escuchar propaganda extranjera, básicamente, cualquier estación de radio que no fuera aprobada por el gobierno alemán. Pero lo más impactante en las consecuencias inmediatas de la invasión fue la prohibición de mostrar hostilidad hacia los ocupantes, lo que básicamente les dio carta blanca para hacer lo que quisieran. París fue rápidamente invadida por miles de soldados alemanes de permiso, y muchos de sus famosos hoteles fueron tomados como cuarteles generales de varias organizaciones militares y políticas del Reich. Además de lidiar con jóvenes reclutas alemanes inundando la capital, el armisticio había fijado la tasa de cambio entre el franco y el Reichsmark en 20-1, lo que permitía a incluso el soldado alemán más humilde acumular tanto queso y vino como pudiera pasar desapercibido ante sus superiores. Pero los oficiales no eran mejores. Lejos de dar un buen ejemplo, los miembros de alto rango del ejército alemán se dedicaron a requisar grandes cantidades de suministros del indefenso pueblo francés. Pronto, los trenes de equipaje salían de Francia a diario cargados de artículos de lujo, alimentos exóticos e incluso obras de arte invaluables. Pero, aunque la gente francesa resentía este saqueo indigno, peor aún estaba por venir. Los funcionarios nazis impusieron un toque de queda nacional, prohibiendo la actividad entre la medianoche y las 6 de la mañana. Este toque de queda se utilizó como un látigo para someter a la población y se adelantó varias veces en respuesta a actos de desobediencia civil. Sin embargo, mientras este trato era humillante, aún había más cambios en el horizonte a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial y la situación de suministro nazi se deterioraba. La salida de bienes de lujo de Francia pronto fue reemplazada por un flujo aún mayor de artículos esenciales, como cera, metal, textiles, cuero y una amplia variedad de otros productos. Esto llevó a la emisión de otro temido documento, la tarjeta de racionamiento. El racionamiento en Francia comenzó estricto y solo se volvió más estricto a medida que avanzaba la guerra. Ya en 1941, la ingesta calórica diaria de los adultos había caído de 2.400 calorías a entre 1.200 y 1.500. En comparación, los ciudadanos alemanes en 1941 consumían saludables 2.000 calorías al día. Con el racionamiento severo, surgió inevitablemente el mercado negro, donde los franceses descontentos estaban dispuestos a vender sus bienes almacenados a sus compatriotas a precios exorbitantes. Los agricultores enfrentaban fuertes multas o prisión si los atrapaban, pero esto tenía poco valor disuasorio cuando sus productos fácilmente podrían obtener 30 veces el precio oficial en el mercado negro, lo que resultó en la creación de sistemas de trueque informales entre ciudades y pueblos rurales. En un intento de aliviar la presión de la ocupación, gracias a acuerdos como estos, el pueblo francés pudo soportar las dificultades de la ocupación.
Pero aún así, muchos ciudadanos eran ahora refugiados, desplazados por la invasión y la posterior división de Francia. Con casi 2 millones de soldados franceses cautivos, muchas comunidades se convirtieron en pueblos fantasmas e incluso París se vio afectada, con una población previa a la guerra de 3 millones que cayó a alrededor de 800.000 en el momento de la ocupación. Muchas familias también permanecieron separadas debido a una cláusula vengativa en el armisticio que establecía que Alemania no tenía la obligación de liberar a ningún prisionero de guerra tomado durante la invasión. Estos hombres eran ahora rehenes y se esperaba que el pueblo francés trabajara para su liberación. A medida que más alemanes aptos eran reclutados en el ejército, la necesidad del eje de mano de obra extranjera creció. Muchos carteles de propaganda poco convincentes que representaban a felices trabajadores franceses en fábricas alemanas existían desde el comienzo de la ocupación, pero cuando estos no generaron mucho interés, se implementaron medidas drásticas. En marzo de 1942, Hitler nombró personalmente a Fritz Sauckel para el cargo de general plenipotenciario para el empleo de trabajo. Era el trabajo de Sauckel asegurar la mano de obra extranjera para el Reich por cualquier medio necesario, lo que le valió el apodo de el esclavista de Europa. Pero aunque la regla del 4 atrajo a unos 250.000 voluntarios para finales de 1942, esto aún estaba muy por debajo de la cuota. En febrero de 1943, Sauckel presionó a Vichy Francia para que respaldara el servicio de trabajo obligatorio, STO, por sus siglas en francés. Esto requería que todos los hombres sanos entre 18 y 50 años y todas las mujeres solteras entre 21 y 35 años estuvieran sujetos a hacer cualquier trabajo que el gobierno considerara necesario, sin importar cuál la eligiera el gobierno de Vichy. Girar este nuevo plan, no había manera de ocultar su verdadera naturaleza como un programa de trabajo forzado. La introducción del STO fue, posiblemente, el punto de quiebre para el pueblo francés. Habían soportado con estoicismo el hambre, el desplazamiento y la injusticia, pero esto fue demasiado. La resistencia francesa, que hasta ese momento había sido poco más que una molestia para los nazis, ahora vio un aumento considerable en sus filas, gracias principalmente a los esfuerzos de Sauckel. Muchos hombres y mujeres huyeron al campo para escapar de la policía militar alemana, convirtiéndose en la maquis, un nombre derivado de una palabra corsa que significa un tipo de terreno elevado y áspero que dominaba gran parte de la Francia rural. Esta tierra era ideal para las actividades de resistencia, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla, y las comunidades rurales francesas se vieron envueltas en una lucha sangrienta y desesperada en la que no había lugar para espectadores inocentes. Desde 1940, la política alemana hacia la actividad partisana fue de castigo colectivo. Si se identificaba a un miembro de la resistencia, su familia era ejecutada de inmediato, y a medida que avanzaba la ocupación, esta política se amplió y eventualmente se convirtió en una de represalia indiscriminada, especialmente en las áreas rurales. Para 1944, Francia estaba plagada de fosas comunes y pueblos abandonados cuyos habitantes habían sido masacrados por la SS o la Gestapo. Más insidiosos que ambos fueron los milicianos, una fuerza paramilitar de colaboradores franceses que trabajaban en estrecha colaboración con los ocupantes y el gobierno de Vichy para mantener a raya a sus compatriotas. Algunos policías eran fascistas de partidos de extrema derecha que habían existido en Francia antes de la guerra, pero muchos otros fueron atraídos por la promesa de mejores raciones y la exención del STO. Sin embargo, se darían cuenta de que su colaboración no quedaría impune. En junio de 1944, el control alemán sobre Francia finalmente fue roto por el desembarco en Normandía, en el cual la resistencia desempeñó un papel significativo al aislar a las fuerzas alemanas en la región. Solo un mes después, comenzó la Operación Dragoon en el sur, forzando una retirada alemana de los territorios ocupados. En París, a pesar de tener menos de 100 armas al principio, la resistencia rápidamente adquirió un arsenal de armas alemanas, incluidos tanques.
Cuando las noticias de su lucha llegaron a los aliados, una división blindada francesa libre se apresuró a la capital, momento en el que el gobernador nazi se rindió. Las estimaciones sobre el número de franceses ejecutados por colaboración varían ampliamente, pero probablemente fueron alrededor de 10.000 individuos durante el transcurso de la guerra. Esto fue seguido por juicios conocidos como la purga legal. Irónicamente, aquellos que escaparon de la justicia por mano propia se encontraron internados en campos de concentración inicialmente construidos por el gobierno de Vichy. Francia también había perdido la mayor parte de su infraestructura como resultado de las campañas de bombardeo aliado que precedieron a la liberación, y en total, alrededor de 150.000 civiles murieron durante la ocupación. De estos números, unos asombrosos 30.000 fueron ejecutados directamente por los alemanes por varios delitos contra el régimen y otros 60.000 lucharon y murieron con la resistencia. A lo largo de la brutalidad y las dificultades de la ocupación, el espíritu del pueblo francés permaneció intacto. Mientras que algunos buscaron escapar de la adversidad agradando a sus nuevos amos, la mayoría de los franceses estaban profundamente unidos en su oposición al régimen nazi. En unas pocas décadas, Francia volvería a ser una de las principales naciones de Europa, con una economía sólida y una posición fundadora en la OTAN. Pero basta con dar un paseo por las ruinas de pueblos como Oradour-sur-Glane para ver el precio terrible que Francia pagó por su libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la ocupación alemana en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico. Hasta la próxima.